Muy bien, pues bueno, vamos empezando, vamos entrando en la sala. Buenas tardes. Venga, vamos viendo asistentes, van entrando, perfecto. Esperamos un par de algunos segundos, que va aumentando el número de participantes y empezaremos la sesión. Muy bien, pues venga, bon vespre, buenas tardes. Soy Ferran Teixas, director del Instituto de Estudios Financieros de la Barcelona Finance School, y estamos hoy, bueno, en la presentación de uno de los webinars del Observatorio de Educación Financiera, que es la entidad dentro del Instituto de Estudios Financieros encargada de lo que es la generación y la divulgación de conocimiento en temas relacionados con las finanzas y la economía en general. Y esta, pues bueno, esta es una de las actividades que más nos place pues compartir, porque es una manera muy directa de poder explicar pues trabajos y obras, bueno, tareas que estamos realizando dentro de esta entidad. Hoy pues nos vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar de la política energética, concretamente de la política energética en España y Europa, y ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a hablar del programa de precios en energía, vamos a ver el impacto sobre la política energética de las distintas situaciones de situación estratégica, de dirección del todo, y bueno, pues tenemos, como puede ser de otra manera, dos ponentes de primer nivel, como son Roger Medina y Víctor Burguete, que luego pues dejaremos que es Salvador Torres, el profesor de MUDE y el coordinador del comité de la TDF, pues nos presente y nos cuente pues, bueno, cuáles son sus referencias y por qué pues, son las personas más adecuadas para poder hacer esta presentación del día de hoy, ¿no? Ante todo, pues dar las gracias a desde instituciones financieros, tanto a la Caixa de Diners como al Barcelona Centre Financer Europeu per la Sostenibilitat, porque son pues, las entidades que hacen posible las actividades del Observatorio de Educación Financiera. Y tenemos aquí con nosotros, por un lado, representando a Caixa de Enginyers, a Bas Schwenfer, y por parte del Barcelona Centre Financer Europeu per la Sostenibilitat, a Luis Herrero, a quienes doy la palabra, les doy paso para que puedan hacer las presentaciones, y a partir de aquí, pues entre todos seguramente vamos a tener una muy buena sesión en la cual pues, vamos a obtener muy buenos inputs y buenas informaciones sobre esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y la verdad es que es un placer poder hacer este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias, Ferran. Continúo. Gracias a todos y sobre todo muchas gracias por conectaros todos a este webinar. Gracias, IEF, y por supuesto gracias a los invitados de hoy, José y Víctor. Desde el Grupo Caja de Diners y sobre todo a través de nuestra fundación estamos encantados de colaborar con EURIF, lo hacemos desde hace unos años ya, y sobre todo este tipo de actos, más que nada porque concedimos totalmente en su objetivo, ¿no? Que bueno, al final es mejorar e incrementar la educación y divulgación económica financiera, ¿no? Y por nuestra parte, con especial interés en temas relacionados a las finanzas sostenibles. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabéis, el Grupo Caja de Diners, como cooperativa de crédito que somos, se compromete claramente con la economía sostenible. Es decir, confiamos mucho en el papel del sector bancario y financiero en esta transición hacia una economía más sostenible. Y esto nos lleva al tema de hoy, al debate de hoy, en nuestra opinión muy importante e interesante, y quizás lo podría reflejar con una de las primeras afirmaciones de la nota escrita por Roger, y por cierto, Roger, felicidades por la nota, me parece excelente, que dice: la política energética nacional, europea y global debe afrontar grandes retos en los próximos años y décadas. Y eso refleja, en mi opinión, un poco cuál es la situación, ¿no? Estamos ante un tema actual, muy importante y complejo a la vez, ¿no? Actual, creo que todos sabemos por qué, ¿no? Por la urgencia climática que tenemos y por la crisis energética que todos pasamos el año pasado, provocado por la guerra en Ucrania, ¿no? Un tema importante también por diferentes razones. Hemos aprendido que la coordinación europea en cuanto al mercado energético es totalmente mejorable, y hemos notado también que la oferta, digamos, energética o sus precios o incluso la falta de oferta puede tener fuertes consecuencias económicas, ¿no? Solo hace falta preguntarlos a los alemanes, ¿no? Que han sufrido mucho en esta situación. Sabemos, por otro lado, la necesidad y la importancia que tenemos entre todos a nivel sociedad y mundial, digamos, de incrementar las inversiones en energía renovable. Y finalmente también, y es un tema que veremos hoy, sabemos y hemos aprendido la importancia a nivel geopolítico que tiene el mundo energético, ¿no? Con los americanos exportando GNL a Europa y el petróleo y gas de Rusia ahora viajando continuamente a
China y India. Seguramente lo comentaremos hoy. Y finalmente, como decía, es un tema complejo. Todos tenemos obviamente conocimientos básicos del mundo energético, pero si realmente nos preguntamos, ¿sabemos qué es el GNL o sabemos qué es el hidrógeno verde? Pues seguramente tendremos muchas más dudas de lo que seguramente hoy aprenderemos mucho sobre este tema, ¿no? Por lo tanto, acabo. Muchas gracias a todos. Encantados de estar aquí. Encantados de ir a organizar estos eventos y espero que disfruten. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, como presidente del Barcelona Centre Financer for Sustainability, estoy encantado de poder participar en la apertura de este webinar junto con el IEF y la Caixa Engineers. La verdad es que hace poco estamos colaborando con ellos con las publicaciones sobre finanzas sostenibles en el Observatorio de Divulgación Financiero y la verdad es que estamos encantados. Son dos partners con los que solemos hacer muchas cosas. Ya llevamos algún documento y seguro vamos a hacer unos cuantos más en el futuro. La verdad es que especialmente creo que es muy importante hacerlo. Yo creo que nadie en este último año que tenga cualquier tipo de gestión en empresa, compañía, institución, se ha dado cuenta de lo que supone la energía. Yo creo que ha llegado absolutamente a todo el mundo y hemos empezado a hablar de cosas que no pensábamos, ¿no? Y nos hemos empezado a dar cuenta de lo importante que es la sostenibilidad de la energía, lo importante que es que podamos tener fuentes alternativas y la dependencia geopolítica que seguro que se va a tratar hoy, ¿no? Yo creo que es un mundo en el que todavía tenemos que aprender mucho y que lo importante es que no nos olvidemos, ¿no? Que esto no sea, ahora empezamos a ver algunas curvas que parece que la presión del precio está bajando y espero que esto no suponga que nos olvidemos y buscamos soluciones para el futuro. Yo creo que es muy importante charlas como la de esta tarde que nos hagan abrir la vista, que nos hagan pensar, poner las luces a largo plazo y no pensar que esto se ha solucionado o se puede solucionar, sino que realmente busquemos soluciones ya definitivas, ¿no? Todo el que ha podido ha hecho inversiones en energías renovables. Nosotros apoyamos la sostenibilidad, creemos que las finanzas sostenibles son el futuro, pero es que una energía sostenible es el futuro y más en un país como este donde, y ayer lo estábamos viendo, ¿no? Se están pidiendo muchas más inversiones, el movimiento de dinero en este campo va a ser brutal en los próximos años y lo que tenemos que hacer es sobre todo no quedarnos atrás y que esto no nos vuelva a pasar, ¿no? Nos tiene que pillar la próxima vez por lo menos preparados. Si este webinar ayuda a que esto nos pase y que tengamos todos mayor conocimiento, cosa que es muy difícil, ¿eh? Porque en este campo la verdad es que cada día te levantas con alguna cosa nueva. Espero, eso es lo importante, ¿no? Que realmente aprendamos, que veamos, pongamos las luces largas y nos demos cuenta de lo que nos jugamos con la energía y el futuro, ¿eh? O sea que por mi parte nada más, muchas gracias sobre todo a IEF y a Caixa Engineers y a los ponentes y sin más le cedo la palabra a Salvador Torra que hará de coordinador de la tarde. Muchas gracias y espero que sea muy entretenida y muy valiosa para todos, que seguro que lo va a ser. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Bas y Ferran. Gracias a los asistentes, creo que tenemos 40 y algo de personas, y especialmente a Roger y a Víctor, en este caso el primer ponente principal, y luego Víctor nos hará un poco, diríamos, la cuña geopolítica. Presento un poquito a los ponentes. En este caso, Roger Medina es economista de la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, es investigador titular del Instituto Ostrom Cataluña y además ha hecho un máster en competencia y regulación de mercados en la Barcelona Schools. Y Víctor Burguete es investigador senior del CIDOP. Os agradezco muchísimo que estéis con nosotros. La organización un poquito será, pues primero hará el speech Roger, luego cede la palabra a Víctor para que nos dé esa pincelada importante de geopolítica y luego las personas que están con nosotros pueden ir enviando las distintas preguntas por el chat y las filtraremos de alguna manera. También recuerdo que este seminario sirve para recertificar por parte de EFPA y por tanto la organización tiene ya el cuestionario preparado para que una vez terminado el mismo que se está grabando pues puedan de alguna manera realizar las cuestiones que tienen evidentemente las respuestas. Por mi parte agradecer a todo el mundo
documento y espero que sea interesante. Bueno, y como ha dicho antes el director del IEF, soy Salvador Torra, profesor de la Universidad de Barcelona y la persona que en principio pilota con mucha más gente lo que sería el comité, diríamos, de publicaciones por parte de EDF. Sin más, paso la palabra a Roger Medina, que nos presentará un poco la presentación a raíz del documento que en su momento ya se publicó, que es bastante reciente y que ha habido algunos cambios que él mismo ha incorporado en la ponencia. Muchas gracias. Vale, espera, comparto. Vale. Decidme si la veis correctamente. Se ve perfectamente. Vale. Cuando quieras. Ok. Pues muchas gracias, Salvador, por cederme la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación a realizar el documento de trabajo y a realizar también esta presentación. Es un tema que espero que también os llegue a apasionar tanto como a mí, porque la actualidad energética es realmente frenética y hay cambios prácticamente cada semana. Si seguís el debate relativo a las energías renovables, el hidrógeno verde, la evolución regulatoria a nivel europeo, nacional, etcétera, ¿no? Y en este sentido creo que es importante pues, tener un poco algunas ideas y pinceladas sobre cuál es esta actualidad y dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y esta era un poco la idea de la ponencia. Entonces, en primer lugar, para tener un poco claro la situación, tenemos que tener claro que básicamente el marco regulatorio que rige la política energética en Europa y en España es plural, es diverso y en este sentido tenemos distintos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que regulan que la energía es una competencia que está compartida entre la Unión y los Estados miembros, ¿no? Esto se desarrolla también más en profundidad en el documento de trabajo. Y ahora mismo los objetivos que están vigentes a nivel europeo, algunos han sido recientemente revisados, pero para el año 2030 lo que se quiere es reducir las emisiones en un 55% respecto a 1990, que la participación de las energías renovables sea de un 42,5% respecto al consumo final de energía. Hay que recordar que la electricidad, o sea, la energía no es solo electricidad. De hecho, después tendremos ocasión de analizar cómo se distribuye ahora, porque muchas veces se habla solo de la electricidad como si fuera la única fuente de energía que existe, ¿no? Y de hecho lo que queremos es todavía electrificar más nuestro consumo energético. Luego, un tercer objetivo es la mejora de la eficiencia energética hasta el 32,5%, ¿no? Estos objetivos han sido discutidos y adoptados por el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que ya sabéis que cada uno tiene su papel en el proceso de legislación a nivel comunitario. Luego hay un instrumento normativo y regulatorio que justamente hemos conocido novedades sobre sus cambios y sus modificaciones hoy mismo, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y básicamente esto es un instrumento normativo que está fundamentado en la regulación europea, ¿no? Viene, digamos, impuesto por un reglamento europeo y básicamente pues, este instrumento sirve para planificar a una década vista aproximadamente cuáles van a ser los retos energéticos, las inversiones que deberán acometerse para lograr los objetivos comprometidos, etcétera, ¿no? Y a modo de pincelada, porque es un documento muy extenso, el que está en vigor tiene más de 400 páginas porque es muy detallado, con simulaciones de distintos escenarios posibles. Hoy hemos conocido que pues se va a revisar, ¿no? Ya había un compromiso de revisarlo y había habido una consulta pública a finales del año pasado, ¿no? Se había hablado con distintos actores de la sociedad civil para modificarlo. Y en España, pues por ejemplo, se quiere que en el año 2030 pues haya 50 gigavatios de potencia eólica instalada. Eso era lo que hay en el PNIE, que de momento está aprobado, pero la nueva propuesta quiere elevar esos gigavatios a 62, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora tenemos 30 gigavatios eólicos, por tanto supone un despliegue enorme en términos de inversión, etcétera. Y la energía solar, que hoy contamos aproximadamente con 21 gigavatios de potencia instalada, en el Plan Nacional en vigor está en 39, pero ahora se quiere aumentar el compromiso hasta los 76 gigavatios. Eso también es porque la evolución de la solar fotovoltaica es espectacular. Si miráis un gráfico de la evolución temporal, los crecimientos han sobrepasado todas las expectativas, ¿no? Mientras que la eólica pues, no termina de ir al ritmo que seguramente sería esperable para lograr los objetivos. Luego, antes había un compromiso del 74% al 81% que se ha aumentado de lo que es el consumo eléctrico, es decir, que el 74% del consumo de energía eléctrica sea renovable. Ahora este compromiso llegará al 81%.
Y España ha ido más allá del compromiso europeo y quiere que el 48% del consumo final de energía sea energía renovable. También sabéis que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla el cierre progresivo del parque nuclear, de los 7 reactores actualmente operativos, aunque bueno, parece que algunas formaciones políticas que concurren a las elecciones y tendrían opciones de formar gobierno o quieren quizá replantear este calendario. Habrá que ver dónde termina este debate. Luego, este es un gráfico que creo que es bastante ilustrativo sobre lo que os decía antes. Básicamente vemos el mix energético en la Unión Europea. Esto es de un informe reciente que analizaba la estrategia europea para reducir la dependencia energética de Rusia, y básicamente vemos en relación al 2010 y al 2021, ¿no? En esta década la participación de las energías renovables en el consumo final de energía ha pasado del 12 al 19, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la participación nuclear se ha mantenido más o menos estable con una ligera reducción, básicamente explicada por el cese de la actividad nuclear en Alemania, que recientemente cerró los 3 reactores operativos. También se ha reducido un poco el peso del petróleo, ha aumentado ligeramente el del gas, y lo que sería los asociados al carbón también han perdido participación, aunque en el año 2022 de manera transitoria pues hemos vuelto a quemar carbón ante la escalada de los precios del gas. Este es un gráfico que básicamente es la evolución del precio de la casación del mercado ibérico de energía, ¿no? Lo que se llama el mercado mayorista. Y creo que es ilustrativa porque hay que tener en cuenta que el aumento de los precios de la energía, en este caso eléctrica, pero también el aumento del gas, no ha sido exclusivo o no obedece solo a la invasión de Ucrania, porque muchas veces es que la crisis va 100% vinculada a la invasión de Ucrania, y sabemos, los que seguíamos la actualidad energética, que a mediados, en verano 2021, los precios empezaban a estar por encima de los precios históricamente observados, ¿no? Si os fijáis en el gráfico, a mediados de junio de 2021 ya se llegaron prácticamente a los 100 euros megavatio hora de electricidad, que es el doble de la media histórica de los años, ¿no? Que ha habido picos puntuales, ¿no? Pero la media histórica estaba por debajo de los 50 euros megavatio hora, y como digo, pues ya se superaron, ¿no? Por tanto, es importante tener en cuenta que el componente de la crisis energética, más allá del agravamiento por lo que hizo Rusia, ¿no? Los cortes de suministro, etcétera, también va muy vinculada a la salida de la pandemia, porque la pandemia lo que provocó es una caída brutal de los precios energéticos y por tanto una caída de la demanda, y en consecuencia también terminó reduciéndose la oferta para compensarse a esa reducción de la demanda. Tras el repunte de la actividad económica y el aumento de la demanda, la oferta no recuperó el mismo nivel enseguida, entonces se produjo este desacople que produjo unos mayores precios, ¿no? También teníamos problemas vinculados a la distribución mundial y al transporte, ¿no? Por ejemplo, los confinamientos que se habían impuesto en China, ¿no? Y cuellos de botella a nivel internacional que también contribuyeron al aumento de los precios. Entonces la Comisión Europea el 8 de marzo de 2021 presentó un plan que se llamaba REPowerEU, que básicamente quería reducir de manera muy drástica la dependencia energética de Rusia y planteó una serie de objetivos, y entonces ahora podemos analizar un poco cuáles eran y el grado de consecución, ¿no? De entrada, claramente la estrategia era reducir a la mínima expresión la dependencia energética de Rusia, que en distintos combustibles fósiles es muy elevada, ¿no? Había como 3 puntos fundamentales: diversificar las fuentes del suministro, también reducir la demanda, porque seguramente se era plenamente consciente de que una diversificación absoluta no sería posible, y por tanto buscar algunos mecanismos para poder, en la medida de lo posible, reducir esa necesidad de consumir esos combustibles fósiles que venían de Rusia, ¿no? En particular, una reducción de la demanda de gas del 15%, y luego también garantizar a través de un reglamento vinculante los niveles de reservas subterráneas de los almacenamientos de gas, ¿no? Que se determinó que tenían que estar al 80% para el 1 de noviembre. Luego, en años posteriores, esta cifra tendrá que ascender hasta el 90%. Esto lo saqué del documento que la Comisión presentó, ¿no? Que es la estructura de las importaciones de gas de la Unión Europea, y básicamente vemos que más del 40% provenían de Rusia, ¿no? Algunas de Qatar, de Estados Unidos, de Algeria y sobre todo de Noruega, ¿no? Hay que tener en cuenta, muy importante, que el gas se puede importar de 2 maneras, ¿no? A través de un gasoducto o a través de lo que se llama el gas natural licuado. El gas natural licuado tiene la particularidad de que, como su nombre
indica, ¿no? Pues se transforma de estado gaseoso a líquido, entonces se transporta a través de un barco metanero y luego con unas instalaciones que se llaman regasificadoras se vuelve a su estado gaseoso para poder ser bombeado otra vez, ¿no? Lo bueno del gas natural licuado es que, bueno, puede recorrer grandes distancias, es verdad que se necesita una infraestructura adicional, pero en este sentido los precios también son muy competitivos y la expansión del mercado del gas natural licuado ha hecho que los precios tiendan a convergir bastante en el mundo, porque un barco metanero lo puedes llevar a cualquier parte del mundo. Básicamente aquí vemos las importaciones de energía de la Unión Europea de Rusia, ¿no? El 46% del carbón que importábamos venía de Rusia, el 40-45% el gas y el 27% el petróleo. Hay que tener en cuenta que hay embargos o sanciones explícitas sobre los distintos paquetes aprobados para el petróleo y el carbón, pero de momento no se ha conseguido un paquete de sanciones explícito con respecto al gas por la importante dependencia que había, aunque como veremos se ha reducido de manera importante. El objetivo es que en 2027 se prescinda absolutamente de cualquier importación energética desde Rusia. No queda tanto tiempo, quedan 4 años y es un trabajo importante, aunque la gran parte de ese trabajo ya se ha hecho. El objetivo principal era reducir en 2/3 las importaciones de gas de Rusia a finales de 2022. En general, los datos de la Comisión apuntan a que se ha cumplido. Observamos una fuerte reducción de las importaciones por gasoducto desde Rusia, que se han compensado con aumentos muy importantes de este gas natural licuado que os comentaba antes, especialmente Estados Unidos, que ha pasado a ser un gran socio en términos de importación de gas, pero también hemos aumentado las importaciones de Qatar, de Nigeria, de Israel o de Egipto. La Unión Europea se ha dotado de un número muy elevado de nuevas infraestructuras de lo que se llaman las Floating Storage Regasification Units, que son, pues como su nombre indica, plataformas flotantes que permiten regasificar el gas y también almacenarlo una vez se ha modificado su estado, ¿no? Se han construido 15 nuevas terminales. Alemania ha construido gran parte de ellas porque no contaba con ninguna. Como sabéis, Alemania tenía una dependencia absoluta de las importaciones por los gasoductos del Nord Stream, ¿no? También se han reforzado de manera muy importante las entregas por gasoducto de Noruega, que es el principal socio ahora a través de las importaciones por gasoducto, pero también de Argelia y de Azerbaiyán. Esto es un gráfico de la evolución de las reservas, del porcentaje, ¿no? El porcentaje de la capacidad. Y entonces de color negro vemos para el año que están en curso, es decir, la evolución de las reservas actuales hasta el mes de mayo. Luego vemos en rojo las que hubo en el año 2021-2022 y luego vemos pues, el rango de los últimos 6 años, ¿no? Como vemos, las reservas estaban a principios de lo que es la heating season, que es la temporada en la que empiezan a vaciarse para calentar las casas, estaban sustancialmente por debajo del rango y de la media histórica, ¿no? Sin embargo, llegaron a ese mínimo del mes de abril y empezaron a llenarse de manera bastante rápida, a un coste muy elevado. Seguramente algunas estimaciones apuntan que llenar las reservas europeas ha supuesto un coste de unos 100.000 millones de euros por los elevados precios del gas que había en ese momento. Pero ahora tenemos las reservas de gas en Europa en unos niveles magníficos que garantizan de momento a corto plazo la seguridad del suministro, y esto ha sido por distintos factores. Ha sido por este esfuerzo en abastecerse de gas en los mercados internacionales. Las temperaturas más elevadas del invierno también han contribuido a que no se produjera ese vaciado de reservas y que empezara a producirse más tarde de lo que normalmente se produce. Y por tanto, ahora mismo, por ejemplo, en España estamos rozando, si no lo hemos logrado ya, el 100% de las reservas de nuestra capacidad de gas, ¿no? Por tanto, en este sentido, ha sido bastante positivo recordar que ahora existe esa obligación de tenerlas al 100%, perdón, al 80% a principios de noviembre. Aquí vemos básicamente a las reservas a 1 de noviembre de 2022. Todos los países, excepto Letonia, habían cumplido ese umbral del 80%. Algunos incluso ya lo tenían al 100%, como Francia o Bélgica. España superaba el 90%, ¿no? La media de la Unión Europea estaba también alrededor del 90%.
Y luego vemos aquí cómo ha sido la reducción de lo que es el consumo de gas al que se había comprometido, ¿no? Había un compromiso del 18%, pero como vemos ha sido enormemente heterogéneo entre los países, ¿no? Básicamente porque las dependencias energéticas eran bastante distintas entre los países. España, en este sentido, tenemos muchas infraestructuras de regasificación y, por tanto, tenemos bastante independencia energética en este sentido de poder nosotros abastecernos de gas natural licuado y luego, si eso, pues bombearlo a Europa. Pero en este sentido, como vemos, por ejemplo, Finlandia redujo su consumo de gas en más de un 50%, mientras que, sorprendentemente, Malta, que es un estado muy pequeño, pues aumentó su consumo con respecto a la media de los años anteriores, ¿no? Como vemos, España pues está entre los 4 o 5 países que menos han necesitado reducir su consumo. Algunos datos sectoriales nos indican que esta reducción sería más intensa en la industria que en los hogares. Lamentablemente, esta reducción del consumo de gas por parte de la industria pues, tiene asociada también lo que es la destrucción de demanda industrial, ¿no? Industrias que seguramente han sufrido un aumento de costes que no han podido soportar y algunas han quebrado, y seguramente parte de este aumento está detrás de la recesión técnica de la economía alemana, ¿no? Que, como sabemos, pues en el último trimestre volvió a tener recesión y lleva 2 trimestres consecutivos. Luego, ahora hacemos unas breves pinceladas de lo que sería la reforma del mercado eléctrico. Como sabéis, la Comisión presentó hace pocos meses su propuesta de reforma. Entonces, la propuesta, básicamente, creo que había mucha expectación porque había sectores que se pensaban que supondría un cambio profundo del diseño del mercado eléctrico, digamos, que tanto costó construir, ¿no? Y que está tan interconectado entre los Estados miembros, ¿no? Y la regulación es homogénea, está armonizada. Y básicamente había algunos sectores que abogan por la supresión de lo que es el sistema marginalista de fijación de precios, ¿no? Es decir, que la tecnología que cubre la demanda de la casación sea la que fije el precio. Esto no ha sucedido, han sido algunas reformas más tímidas, pero lo que es el grueso de la estructura y del fundamento del mercado no se ha modificado en exceso, ¿no? Pero la reforma sí que obedece a algo que sabemos que pasará. Y sabemos que pasará porque sabemos cómo están diseñados los mercados eléctricos y también somos conscientes de los efectos que tiene mayor penetración o integración renovable en los precios y la demanda, ¿no? Por un lado, tenemos que ser conscientes que la energía primaria de las energías renovables, de las que estamos instalando ahora, que básicamente son solar y eólica, de la hidráulica es otro debate, tienen una energía primaria que es intermitente, es decir, que el generador no puede disponer de esa energía primaria y decidir cuándo quiere generar. Depende de un recurso que es el viento y que es el sol, ¿no? Por tanto, a diferencia, por ejemplo, de las centrales de ciclo combinado, pueden decidir en qué momento queman el gas para generar electricidad. Por tanto, aquí tenemos un aspecto en el que la penetración renovable puede contribuir a crear más volatilidad en los precios. En momentos en el que el recurso renovable sea elevado, esto supondrá mayor generación renovable y un efecto depresor en los precios, pero en los momentos en los que no haya esa penetración, no vamos a tener disponibilidad de ese recurso, ¿no? Luego también se aboga por una respuesta por parte de la demanda. Básicamente esto, que la demanda se pueda adaptar a momentos de precios distintos, de generaciones renovables distintas. Y esto pasa pues también porque la gente esté más implicada en el sistema eléctrico, desde tener baterías en casa donde poner a almacenar pequeñas cantidades de energía, disponer de autoconsumo fotovoltaico en la comunidad de vecinos, etcétera, ¿no? Y luego, pues eso, la tecnología de almacenamiento, que va a ser muy importante porque contribuirá, como digo, a reducir esa volatilidad. Si en horas punta podemos almacenar parte de una energía que si no se usaría, se estaría malgastando, no se estaría aprovechando, la podemos almacenar y la podemos usar en horas en las que el recurso renovable sea más escaso, ¿no? Y esto nos lleva a que mayor penetración renovable tiene un efecto depresor en los precios, pero aquí ahí surge un efecto que se llama, o que a veces se conoce como el efecto canibalización, ¿no? Que es, de vez en cuando, si hay mucha penetración renovable y esto pasa de manera reiterada, puede ser que al final no sean rentables los proyectos renovables que están basados en la financiación del mercado diario, ¿no? Porque si tenemos unos precios cercanos a cero para toda la serie, para todas las horas del día, pues no se va a recuperar la inversión, ¿no? Por tanto, aquí a veces se nos plantea la necesidad de mecanismos de retribución que vayan más allá del mercado diario.
Esto es un gráfico simple de lo que supone, ¿no? Si entra más energía eólica, ¿no? Que entra en la parte baja del precio, porque básicamente oferta un precio bajo a coste marginal cero. Lo que se produce es que para una demanda fija, para una misma demanda, las tecnologías más caras, por ejemplo, el carbón o el ciclo combinado, ¿no? Gas y carbón, son desplazadas y por tanto se produce un efecto depresor en los precios. Esto es el efecto directo de la penetración renovable en el sistema eléctrico y cómo altera la curva de oferta y los precios. Hay un fenómeno que se llama la curva de Pato, que fue llamado así por el operador del sistema eléctrico de California en el año 2012, y básicamente obedece al hecho de que, si os fijáis, esto es un gráfico en el que veis en el eje, digamos, de ordenadas vemos los precios y luego en el eje de abscisas vemos las horas, ¿no? Y básicamente la evolución en euros megavatio hora vemos en color rojo para el año 2023, para los meses que estamos disponibles. El mes de junio todavía no ha terminado. Y lo que vemos es que a mayor penetración solar, que sobre todo está en las horas pues a partir de las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no? Se produce un efecto como depresor de los precios, ¿no? Porque esos son los momentos de mayor penetración solar. Otro efecto que contribuye a ello es que la instalación de autoconsumo fotovoltaico en las casas también reduce la demanda del sistema eléctrico, porque ya no necesito la electricidad que genera el sistema, sino que me la estoy generando yo. Y hemos observado una caída también de la demanda en esas horas ya en los últimos meses. Por ejemplo, si os fijáis en el mes de abril, excepto el año 2020, que como digo fue un año en el que el confinamiento hizo reducir la demanda y por tanto los precios, en el mes de abril vemos como la caída en esas horas puntas de solar pues ya está por debajo de muchas de las horas en los otros años pasados, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos precios del gas más elevados, que en las horas punta pues vuelven a los niveles elevados, ¿no? Si hay suerte, pues todo esto se reducirá en órdenes de magnitud cada vez más importantes cuando los precios del gas se vayan reduciendo y vamos instalando más potencia solar. La reforma, los objetivos básicamente es dotar de mayor estabilidad los precios de la electricidad, acelerar el despliegue renovable y la protección de los consumidores vulnerables. Y esto se hace a través de distintos instrumentos regulatorios. El primero es los contratos por diferencia, que básicamente es un contrato que se suscribe entre el regulador. Normalmente se hace con el Estado, con la administración, a través de un proceso de subasta en competencia y en libertad para concurrir y fijar un precio. Y entonces se establece una potencia y de ahí se saca un precio. Y esos precios que se fijan de manera competitiva son los precios a largo plazo en los que se retribuirá esa tecnología, periodos de 12, 15 o hasta 20 años, de modo que se asegura un precio fijo que beneficie, pues reduzca la volatilidad, pero también garantice una rentabilidad a largo plazo para el inversor en el proyecto renovable, ¿no? Luego tenemos los contratos de compraventa de energía a largo plazo, por sus iniciales en inglés los PPA. Es cierto que no se están firmando al ritmo que sería deseable, porque las condiciones de mercado, a veces hay una distribución del riesgo que en el ámbito pues, financiero es enormemente conocida, ¿no? La persona que se compromete a entregar esta energía tiene que tener la certidumbre pues, que el operador que se la está comprando durante estos periodos de tiempo va a poder hacer frente a ello. Vemos que empresas que claramente son solventes y que nadie cuestiona que vayan a estar aquí en 10 o 15 años, como por ejemplo las grandes tecnológicas, están firmando muchos PPAs, tienen gigavatios y gigavatios de PPAs suscritos, por ejemplo, para abastecer de electricidad sus data centers, sus centros masivos de datos que fundamentan la infraestructura moderna de Internet, ¿no? Y luego tenemos casos de flexibilidad, ¿no? Como he dicho antes, será muy importante la flexibilidad, la respuesta de la demanda y el almacenamiento para poder reducir esa volatilidad del mercado diario. Y entonces, básicamente, en el mercado eléctrico hemos visto que se han ido introduciendo medidas de emergencia, básicamente una reducción del consumo de electricidad, no tan pronunciada como del gas, pero que sí que ha tenido lugar. La limitación de los ingresos de las tecnologías inframarginales, se estableció lo que se llama un cap, es decir, un límite a nivel europeo de 180 euros por megavatio hora. Todo el precio que superase ese importe, el generador no recibía esto como bonificación, y esto se lo quedaba al sistema eléctrico pues, para reducir los cargos, para reducir peajes o también, por ejemplo, para hacer medidas que estén enfocadas a proteger a los consumidores vulnerables, que es también uno de los objetivos, ¿no? La Comisión ha pedido recientemente que no se prorrogue ninguna de esta medida,
porque básicamente dice que lo peor escenario de la escala de precios ya ha pasado y que algunas medidas pues, en la propuesta quizás se convierten en estructurales y por tanto ya no hace falta que se vuelva a pedir la prórroga de este reglamento de electricidad de emergencia, ¿no? Otro aspecto muy importante de los sistemas eléctricos es la interconexión, ¿no? Como sabemos, la península ibérica normalmente es llamada una isla energética porque tiene poca interconexión eléctrica con el resto de Europa. España es el único país que no ha cumplido los objetivos de los porcentajes recomendados de interconexión con otros países. Y esto pues a veces también tiene impacto, ¿no? Porque cuanto más interconectado está un sistema, si los sistemas eléctricos estuvieran interconectados en un 100%, los precios serían exactamente iguales y tenderían a convergir, ¿no? Porque sería posible asignar capacidades de electricidad de un país a otro para reducir los precios. Y ACER, que es el regulador, la Unión de Reguladores de Energía de Europa, estima que para el año 2021, en el que solo a partir de la segunda mitad del año se empezaron a ver aumentos de los precios de la electricidad, solo en ese año los beneficios fueron de la interconexión de 34.000 millones de euros respecto a un escenario en el que cada país fuera una isla energética y no se pudieran intercambiar flujos de electricidad, ¿no? Y por tanto eso contribuye a reducir la volatilidad y a mitigar los precios. Y luego un breve apunte sobre un debate que está ahora en el Parlamento Europeo, también por un acto de la Comisión, un reglamento delegado que se llama. El hidrógeno verde ahora está en boca de todo el mundo, se están publicando muchos informes, ¿no? A veces es difícil estar al día de todas las novedades y las actualizaciones regulatorias. Y básicamente, pues el hidrógeno verde, ¿por qué se llama verde? ¿De dónde viene el adjetivo, no? De entrada es importante saber que la electrólisis es un proceso que consiste en separar hidrógeno y oxígeno que forman el agua, ¿no? H2O, mediante el uso de electricidad a través de unos aparatos que se llaman electrolizadores. Y básicamente en este proceso se hace con energía eléctrica. Y por tanto, si proviene de fuentes de energía renovables y la electricidad es de fuentes renovables, básicamente podemos etiquetarlo como hidrógeno verde. Hoy en día gran parte del hidrógeno que se usa en procesos industriales no es verde porque se genera con combustibles fósiles y por tanto es hidrógeno gris. El hidrógeno se puede utilizar en procesos industriales, ¿no? Química, petroquímica, acero, transportes, en generación eléctrica también y para almacenar energía, ¿no? Podemos convertir la energía eléctrica en hidrógeno y luego, si volvemos a necesitar generar electricidad, pues usar ese hidrógeno para generarla otra vez, ¿no? Esto es sobre todo interesante en sectores que son difíciles de electrificar porque el hidrógeno puede ser un potencial, una energía primaria potencial para esos sectores que ya digo que en general la idea es electrificar tantos sectores como podamos para que el uso de la electricidad sea el prioritario. Y aquí se publica un reglamento delegado en el que la Comisión establecía algunas condiciones sin entrar en tecnicismos. La condición de adicionalidad básicamente buscaba que toda la potencia renovable que estamos instalando ahora no se vaya a generar hidrógeno y que la potencia renovable de ahora la necesitamos no solo para generar hidrógeno a través de electrólisis, sino para abastecernos de electricidad, etc. Por tanto, solo se podrá destinar a generar hidrógeno la potencia adicional, la existente no, de modo que se garantiza eso, que se asigna de manera correcta la nueva potencia. Y luego dos requisitos sobre lo que es la correlación temporal y geográfica, ¿no? Que básicamente haya cierta correlación entre la generación de hidrógeno y la generación renovable, tanto a nivel temporal, es decir, por horas, meses, trimestres o años, como a nivel geográfico, para garantizar que efectivamente se está usando energía renovable y no energía que está generada en combustibles fósiles, ¿no? Porque si generamos electricidad con carbón y la usamos para hacer electrólisis, para generar hidrógeno, ¿no? Al final ese hidrógeno se está generando con una electricidad que viene generada con carbón y por tanto no lo podríamos considerar hidrógeno verde. Luego una breve pincelada sobre el coste o el futuro de la energía nuclear. Básicamente en el trabajo se desarrolla un poco la evolución histórica de los costes de los proyectos nucleares que en Europa en el siglo XXI pues generalmente se han incumplido tanto con costes y plazos, lo que había previsto en términos de los millones de euros que se habían comprometido y de los plazos a los que se quería poner ya en operación los reactores, ¿no? Y por tanto, en general, la energía nuclear no ha ido cumpliendo las expectativas que se iban poniendo y siempre pues, ha habido sobrecostes que a veces, como es una energía tan cara o intensiva en capital de construir, aunque luego una vez construida proporciona
una generación bastante estable, sin prejuicio de posibles problemas como hemos visto con el parque nuclear francés el año pasado y todavía en menor medida este año. Y aquí pues, hay un debate geopolítico obvio, ¿no? Que luego también tendremos ocasión de analizar, porque Francia tiene 56 reactores en operación y Alemania ya no tiene ninguno, y por tanto pues, Francia impulsa algunas cosas o intenta que la normativa europea vaya en una dirección, y hay países que están reduciendo su generación nuclear y en muchos casos cerrando los reactores operativos. Pero aquí lo que vemos es de la Agencia Internacional de la Energía es la evolución en kilovatios, dólares por kilovatio de instalar pues eso, 1 kilovatio de energía nuclear, y básicamente vemos que la Unión Europea ahora mismo instalar 1 kilovatio de energía nuclear es sustancialmente más caro que en otros países como Estados Unidos, India o China. Es más del doble que en India o que China y un poco más que en Estados Unidos, ¿no? Y las proyecciones para que la energía nuclear, los nuevos proyectos, puedan ser competitivos con respecto a los renovables es que tienen que reducir de manera bastante relevante sus costes para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Yo creo que con el debate nuclear hay que separar dos ámbitos. Uno es la construcción de nuevos proyectos, que como digo en general pues no han cumplido con los costes y los plazos inicialmente previstos, y otra cosa es la operativa a largo plazo, lo que en inglés se llama LTO, ¿no? Long Term Operation. Y esto básicamente es la extensión de la vida de operación de las centrales nucleares que ya existen. Y ahora mismo tenemos países que las centrales ya han superado los 40 años de la vida de diseño, pero que con los informes de la autoridad nuclear, ¿no? El Consejo de Seguridad Nuclear, con inversiones para garantizar la seguridad, pues en algunos casos ya hay centrales que operan con licencias a 60 o a 80 años, ¿no? Por tanto, en estos casos lo que vemos también con los datos de la Agencia Internacional de la Energía es que la inversión para prorrogar la vida de la nuclear que ya existe, no la de nueva implementación, sino la ya existente, los precios son bastante competitivos, y por tanto yo creo que el debate, hay que separar los debates de construcción de nuevos proyectos de operación a largo plazo. Y luego una breve pincelada sobre lo que es la excepción ibérica del mercado eléctrico, que es una medida, lo que se llamó el tope al gas, ¿no? Ha tenido muchos nombres, pero es una medida que se impuso por Real Decreto en mayo del año pasado, ¿no? Entró en vigor el 15 de junio porque necesitaba la aprobación de la Comisión Europea por el procedimiento de notificación de ayudas de Estado, y básicamente el mecanismo es que limitaba las ofertas a mercado de aquellos generadores que usaban el gas como energía primaria, ¿no? Y por tanto, básicamente, esta diferencia se tenía que compensar de algún modo, ¿no? Porque si se limita la oferta que puede presentar un generador y se dice como máximo se valorará como si fuera de 40 o de 50 euros megavatio hora el precio del gas, pero el generador, claro, cuando genera electricidad quizá a él el gas le está costando 90 o 100, ¿no? Entonces se introdujo un mecanismo de compensación porque si no se estaba generando a pérdidas. Y básicamente aquí lo que sucede es que la demanda que se beneficiaba de este tope al gas, ¿no? Porque si la última unidad que cierra el mercado, que cierra la demanda, se pone un precio máximo, ¿no? Eso lo que hará es que todas las otras tecnologías que reciben el mismo precio que la última que satisface la demanda, pues van a recibir menos ingresos del precio mayorista, ¿no? Y por tanto lo que se hizo es que este mecanismo, básicamente toda la demanda que se beneficiaba en cada hora de este mecanismo, pues tenía que pagar una especie de sobrecoste con respecto a lo que era el escenario para compensar las pérdidas, ¿no? Porque en caso de no existir este ajuste, no habría sido rentable para los generadores pues entrar en el mercado, ¿no? Hay que tener claro que esto no suponía ningún coste directo para el sistema eléctrico, en plan no suponía déficit o superávit para el sistema eléctrico, porque era una cosa que se pagaba cada hora y se dividía entre la demanda que se estaba beneficiando o que estaba consumiendo en ese momento, ¿no? Si hay más demanda en una hora, pues el coste se divide entre más usuarios que demandan y por tanto el coste por usuario es menor. Lo que hay que analizar es si el precio con la medida más el sobrecoste introducido es menor de lo que hubiera sido en un escenario contrafactual en el que no se hubiera introducido esa medida. Y lo que nos dice la evidencia empírica disponible de algunos trabajos que se han publicado es que la medida contribuye a reducir el precio de la electricidad entre un 19 y un 30%, con una media alrededor del 24%,
pero esto también ha provocado que se consuma más gas por parte del sistema eléctrico. Y aquí también pues, hay ciertos factores que condicionan estos resultados, ¿no? La medida también coincidió con la reducción del parque de generación nuclear francés, que pasó por muchos problemas el año pasado, y por la menor disponibilidad del recurso hidráulico, lo que provocó una caída de la generación hidroeléctrica y por tanto se usó más el respaldo, la tecnología de respaldo como es el gas, ¿no? Y por tanto, la diferencia de precios entre Francia y España en los momentos de la escalada de precios del gas pues hizo que España estuviera exportando mucha electricidad generada en España con gas a Francia, ¿no? Y por tanto eso contribuyó a aumentarlo. El aumento, eso como he dicho, ¿no? De flujos de exportación hacia Francia y Portugal, porque justamente pues, estábamos en el escenario de la reducida operación del parque nuclear francés. Y luego ya para terminar, que creo que me he extendido más de la cuenta, nada, un par de gráficos a modo de perspectivas de futuro, ¿no? Por un lado, un gráfico que muestra los costes a muy largo plazo de las tecnologías de generación eléctrica, ¿no? Lo que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? La learning curve, y vemos lo que son el coste nivelado de electricidad, lo que en inglés se llama el COE, el levelized o leverage cost of energy o electricity, sin subsidios, y por tanto vemos que hay tecnologías, sobre todo las renovables, las eólicas tan offshore como onshore, ¿no? Es decir, terrestres y marinas, han reducido el precio de operación y sus costes, y también la solar de manera muy, muy intensa. Como vemos, el coste de generación con nuclear ha crecido y ahora mismo pues, es más caro que en su momento, ¿no? Y básicamente en el caso del carbón pues, se ha mantenido más o menos constante. Y para terminar, he querido llamar a esto dependencias energéticas, que es un tema que también creo que había sido buena idea introducir en el informe, pero había un espacio limitado, que es que bueno, hay el debate sobre si la transición energética que necesita del uso de muchos minerales, ¿no? De ciertos minerales por las tecnologías, las baterías, las tecnologías eólica y solar. Bueno, si por un lado estamos reduciendo la dependencia energética de combustibles fósiles de ciertos países, pero por otro hay que tener en cuenta que la concentración geográfica de algunos de los minerales necesarios para la transición energética es muy elevada, en algunos casos más elevada que de lo que están concentrados pues, la extracción del petróleo o el gas natural. Por tanto, ahí también es una cosa que preocupa mucho a nivel como geopolítico, y también tendremos ocasión de analizarlo ahora. Y aquí vemos por un lado un gráfico en el que vemos los kilos, ¿no? O las toneladas, ¿no? En este caso son kilos por vehículo, de un vehículo eléctrico y de un coche convencional de un motor de combustión. Y como vemos, pues un coche convencional necesita menos de 50 kilogramos de minerales, mientras que un coche eléctrico necesita más de 200, ¿no? Y por otro lado también vemos la necesidad de distintos minerales para tecnologías de generación. Vemos que para la eólica terrestre y marina o la solar, pues es bastante más elevado que, por ejemplo, para el gas natural, ¿no? Y aquí lo que os comentaba de las cuotas de los 3 mayores países productores de cada mineral, ¿no? Y lo comparamos con, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿no? Básicamente, pues Rusia, Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos ahora con el tema del fracking es un exportador neto de energía. Y luego vemos que, por ejemplo, China básicamente en lo que es el procesamiento y también en algunos casos en la extracción de lo que son tierras raras, pero también en el procesamiento pues, de cobalto, de litio, de tierras raras, de níquel, de cobre, pues tiene cuotas que exceden en mucho las de los combustibles fósiles, en algunos casos llegando a cuotas superiores al 90%, ¿no? Por tanto, en este caso, la transición energética, China es el principal manufacturador de placas solares, etcétera, y en este sentido la Unión Europea es plenamente consciente de esto y ya se están llevando a cabo algunas propuestas normativas para reducir o intentar reducir esa dependencia o mitigarla, ¿no? Y hasta aquí mi presentación y bueno, luego tendremos ocasión de debatir algunos puntos. Muchas gracias, Roger. Muy claro, muy explicativo, muy interesante. Si os parece, hay 4 preguntas por parte de los asistentes. Roger, si puedes contestar 2 que te comentaré, doy paso a Víctor, y las otras 2 cuando terminemos. Lo digo para hacer un poquito. Habla Albert Font sobre el tema del consumo inusual de Malta. No sé si lo ves con respecto al tema de las banderas. Y la otra es cuánto tiempo tenemos con 80% de gas almacenado en términos de meses. Esas son las 2
preguntas que si Vale. puedes contestar brevemente y luego utilizaremos las dos después de Víctor. Gracias. En relación al dato del consumo de Malta, yo creo que por la metodología en la que se efectúan esos datos es el dato, o sea, es el consumo que se lleva a cabo en lo que sería la extensión territorial del país. Es decir, no creo que, creo recordar en la metodología de los datos de la Comisión Europea que no se tenía en cuenta pues, el consumo efectuado pues eso, en barcos o buques que tengan una bandera de un país. También hay que tener en cuenta que Malta es un país muy, muy pequeño y por tanto, en este caso, los análisis llevados a cabo en países pequeños pues no siempre son del todo significativos, ¿no? Aunque sí es un dato que yo cuando lo vi también me sorprendió. Y en relación a las reservas de gas del 80% a principios de invierno, esta es una buena pregunta sobre cuántos meses de consumo significan. Y el otro día lo miré y creo que, ahora no estoy seguro, pero eran en el caso de Europa eran unos 7.000 y pico teravatios y no sé si eran quizá menos de 2 meses, me parece. O sea, hay que tener en cuenta que no podemos solo usar las reservas, ¿no? Es decir, las reservas están ahí por si de manera puntual hubiera un déficit estratégico o hubiera un cese sobrevenido de las importaciones, ¿no? Podríamos permitirnos usar esas reservas, ¿no? Pero como vemos, las reservas crecen a lo largo del verano porque básicamente nos estamos aprovisionando más de lo que estamos consumiendo, pero en invierno sí que, aunque nos seguimos aprovisionando, seguimos consumiendo a un ritmo superior del que nos aprovisionamos, ¿no? Y por eso podríamos aguantar mes y medio, 2 meses, o quizá un poco menos, pero hay que tener en cuenta eso, que es importante tenerlas por momentos en los que pudiera haber una disrupción del suministro. Muy bien, Roger, muchas gracias. Doy el paso a Víctor, por favor. Cuando quieras, incorporas un poco la cuña que estuvimos hablando de geopolítica. Adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a ODF por la oportunidad de estar aquí y compartir algunos puntos, algunos de los cuales pues Roger ha ido mencionando, ¿no? Porque ha tocado diversos aspectos que tocan la geopolítica en su presentación. Básicamente la primera parte, ¿no? que me gustaría compartir es que la cooperación internacional en el último año y medio ha sido absolutamente extraordinaria, ¿no? Sobre todo en Europa y por una voluntad política fundamentalmente, y ha sido muy importante en 2 ámbitos: para garantizar la seguridad de suministro y para mitigar las consecuencias de la crisis energética, ¿no? Para daros un ejemplo concreto, ¿no? En el ámbito del abastecimiento de gas natural, estamos hablando que en 2021 Europa importaba, ¿no? La Unión Europea importaba aproximadamente el 80% del gas que consumía. De este 80%, un poquito más del 40% provenía de Rusia. Una vez que empieza la invasión, en tan solo 8 meses, la Unión Europea es capaz de reducir un 80% las importaciones del gas ruso procedente de tubería, ¿no? Hoy el gas que procede de Rusia, incluyendo el gas natural licuado, que esto es muy importante porque ha aumentado el gas natural licuado del que nos abastecemos desde Rusia, es alrededor del 7%. Por tanto, la Unión Europea ha tenido un éxito extraordinario en reducir la dependencia de Rusia, y aquí ha sido muy importante la cooperación internacional, ¿no? ¿Cómo se ha realizado esto? Pues principalmente a través de dos mecanismos. Por un lado, mediante la reducción de demanda. Aquí sí que ha habido un componente de cooperación, sobre todo más bien diría de coordinación. Hubo una iniciativa en agosto de 2022 de la Unión Europea aprobada por el Consejo para reducir la demanda en Europa un 15%, era un compromiso de reducción voluntario. Si hubiera una alerta de abastecimiento en Europa, sí que podría entrar un compromiso, una parte obligatoria, y había diferentes excepciones y temas específicos por país, ¿no? Pero bueno, el objetivo general era el 15%. Como ha mostrado Roger muy bien en ese gráfico que tenía, pues las divergencias por países son muy significativas, y se ha superado ampliamente este objetivo, ¿no? Pero aquí hay que ser bueno, realistas y cautos y decir que esto se ha conseguido mediante la destrucción de demanda, fundamentalmente, ¿no? Unos precios de la energía absolutamente extraordinarios que provocó una reducción de la demanda, especialmente del sector electrointensivos. Para hacernos una idea de cómo de importante ha sido este factor, hay algunas estimaciones que estiman que la reducción de demanda compensó hasta el 70% del menor suministro de gas ruso.
Por tanto, el tema de la demanda ha sido fundamental, ¿no? Y la otra gran pata, pues es, por un lado tenemos la demanda y por otro lado la oferta, ¿no? Y para incrementar el gas natural licuado, pues también ha habido una coordinación y una ofensiva diplomática de los países, fundamentalmente en Europa respecto al resto del mundo, para intentar atraer ese gas a Europa, ¿no? Si ponemos números a esa ofensiva, pues estamos hablando de que la Unión Europea ha firmado más de 100 acuerdos de cooperación en materia energética con casi 30 países de fuera de la Unión Europea. Entre estos países, pues obviamente el más beneficiado, tanto en número de acuerdos como en el volumen de BCMs, ¿no? de volumen de gas natural licuado contratado, es Estados Unidos, pero bueno, también tenemos Argelia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, ha habido otros jugadores importantes, ¿no? Incluso Australia, que han ido a buscar acuerdos. Sí que es importante matizar aquí que aunque ha habido muchos de estos acuerdos que ha participado la Comisión Europea, la mayor parte de los mismos se ha llevado a cabo a nivel nacional, ¿no? Por los distintos países en función de sus necesidades, porque obviamente las necesidades estratégicas de cada país eran muy distintos, tanto por la dependencia del gas ruso como la capacidad de atraer el gas natural licuado, ¿no? Tienes la infraestructura, no lo tienes, dónde estás posicionado, puedes conectarte por tubería, hay capacidad solante, por ejemplo, con Italia y Argelia para incrementar ese flujo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que hemos visto una divergencia bueno, es cooperación internacional, pero no tanto coordinada a nivel de la Unión Europea. Donde sí que hubo una coordinación importante a nivel de la Unión Europea, ha habido muchos, pero voy a poner un ejemplo de ellos, quizás que se conozca un poco menos, es que apenas 2 meses después del inicio de la invasión se presentó la Plataforma de Energía de la Unión Europea para coordinar la compra de gas natural, el uso de infraestructura y sobre todo, yo creo que aquí es lo más importante, limitar la competencia entre los distintos Estados miembros para el aprovisionamiento de ese gas natural. Y yo creo que precisamente aquí, en la creación de esta plataforma y del mecanismo que lo articula, el Aggregate EU, ¿no? Para la compra conjunta de demanda, pues radica su éxito, ¿no? En esta limitación de la competencia. ¿Y por qué es importante? Porque si compramos de manera conjunta y luego hay escasez de energía, eso implica que tenemos que compartir ese gas que hemos comprado entre todos. Si no, cada uno se va a abastecer en función de las capacidades financieras que tiene cada país y en función de la infraestructura física que tiene cada país. Por tanto, aquí los países más beneficiados van a ser los países con menor músculo financiero y aquellos que no tienen acceso, salida directa al mar, ¿no? Obviamente tiene límites este mecanismo, estamos hablando que es obligatorio solamente un 15% del almacenamiento obligatorio de gas natural de cada país, por encima de esa cuota es voluntario, pero yo creo que sí que me han dado una señal política importante de coordinación dentro de la Unión Europea y también con otros países de fuera de la Unión Europea que también pueden participar, la Comunidad Energética Europea, que prácticamente muy pocos conocíamos antes de esta crisis y en el que permite a que países como Serbia, Moldavia o Ucrania participar de esta compra conjunta entre la Unión Europea. Es un proyecto piloto, si tiene éxito quizás se extienda para la compra conjunta de hidrógeno, para el abastecimiento de materias primas críticas y bueno, la primera licitación ha sido considerada un éxito. También sería muy interesante ver qué habría pasado si esta licitación se hubiera producido en un contexto de escasez energética y con precios de energía mucho más altos, ¿no? Porque el impacto de esta subasta conjunta de aprovisionamiento podría variar, ¿no? De momento ha sido un éxito, ahora vamos a por la segunda y es un elemento de coordinación pues que quería mencionar y coordinar hoy, ¿no? Ha habido otros ámbitos en los que también ha habido la cooperación internacional ha sido muy importante dentro de Europa, el tema del almacenamiento de gas que comentó Roger, que hay países como por ejemplo España, que hizo un elemento de solidaridad, porque nosotros realmente no necesitamos, con una capacidad tan grande de almacenamiento, no necesitamos a lo mejor tener el mismo nivel de inventarios que otros países europeos. Por tanto, en todas estas negociaciones hay países que les favorece más que otros y aquí, de nuevo, la Unión Europea juega este papel, pues el tema de la intervención temporal en el precio del mercado eléctrico, también ha mencionado muy bien Roger, y sobre todo pues en la formulación del REPowerEU, ¿no? Todo este paquete de medidas que se aprobó para impulsar la transición ecológica, aparte de reducir la dependencia de Rusia. Si quieres, no sé si alargarme aquí o mencionar algún tema de geopolítica
del gas natural, del petróleo y de la transición, o esperar las preguntas? Lo que Yo, me... si os parece, os doy paso a las dos preguntas que nos quedan pendientes y entre nosotros quizás hablamos un poco más con alguna cosa pendiente. Yo, con respecto a Roger, me comenta Salvador Alcázar cómo se regula el pago de los excesos de producción en las instalaciones de autoconsumo. Yo esto evidentemente no domino. Y en segundo lugar, con respecto a la nuclear, dice el coste del kilovatio, si lo vinculamos o lo cruzamos con geografías, si está muy condicionado al tema de la seguridad. Es decir, si de alguna manera los costes que tú has comentado antes están muy condicionados a que no todas son iguales de seguras, ¿no? En relación a la primera del autoconsumo, hay que tener en cuenta que el autoconsumo sí que es verdad que, no sé si os recordáis en su momento que el Partido Popular introdujo una cosa que le llamaron el impuesto al sol, ¿no? Y luego, en relación a esto, el autoconsumo, si tú estás conectado, digamos, a la red, ¿no? Tú lo que puedes hacer en momentos en los que estás generando electricidad, ¿no? En el que estás aportando más electricidad de la que tú necesitas consumir, tú puedes vertir esa electricidad excedentaria a la red y se está retribuida con un pago especificado, ¿no? a nivel de red, ¿no? Y por tanto, en este sentido, tú hay momentos en los que puedes establecer esta retribución, ¿no? en la que te puedes beneficiar de estar vertiendo a la red, y luego en momentos en los que tú no tienes esa capacidad de generación porque no hay solo, porque es insuficiente, tú puedes necesitar pedir a la red. A veces lo que se establece son unas compensaciones porque hay episodios en los que la retribución de lo que viertes a la red es menor de lo que luego compras, ¿no? Pero típicamente a veces lo que hace es la empresa comercializadora mira lo que tú has aportado, lo que tú has consumido y hace como un balanceo y la compensación al final se establece al final un pago, ¿no? Es decir, puede haber gente que en ciertos momentos pues esté prácticamente no pagando nada, incluso percibiendo un pequeño porcentaje por esa energía vertida a la red. Y como digo, al final, el autoconsumo, una de las cosas buenas que tiene, en relación a la transición energética, es verdad que la construcción de muchos parques renovables, al final esos parques de algún modo tienen que llegar a las casas, ¿no? Y uno de los retos de la transición energética también es mejorar las redes de transporte y distribución de electricidad. Y esto requiere de fuertes inversiones, ¿no? Pero es verdad que la expansión del autoconsumo distribuido y local pues puede minimizar esas necesidades porque puede ser necesario desplazar menos esa energía. Y en el autoconsumo, una de las cosas que se están viendo bastante es que algunas legislaciones urbanísticas de algunos municipios, por criterios del paisaje, etcétera, ¿no? A veces dificultan de manera muy extrema la implantación de esta tecnología, ¿no? Y hay que tener en cuenta que algunos estudios apuntan, es verdad que en función de los supuestos puede variar, pero que si se pudieran cubrir todos los tejados de todos los edificios, aunque es difícil, porque hay algunos que por razones de seguridad, etcétera, no se podrían usar, pero algunos estudios apuntan que podríamos llegar a tener el 50% de la demanda eléctrica cubierta si pudiésemos tener todos los tejados con placas solares de autoconsumo. Como digo, es un dato sujeto a modificaciones, a supuestos, etcétera, y que seguramente es imposible que se materialice porque para empezar la propia administración no, o sea, en Cataluña, eso siempre lo digo, tenemos un problema de bajo despliegue renovable, ¿no? Además tenemos también el problema de que tenemos 3 de los reactores nucleares que operan en España de los 7, el cese de los primeros se va a producir en menos de 7 años y por tanto incluso la propia administración tendría que ser la que se pusiese pues también placas solares en cualquier dependencia pública. De hecho, en parte eso es lo que se quiere hacer con la empresa de reciente creación. Se ha creado una energética pública en Cataluña que uno de los objetivos es esto, ¿no? Pero de momento no hemos visto grandes avances en esta dirección. Y en relación a la de los costes, esta es yo cuando vi el dato fue lo primero que pensé, ¿no? El problema de la energía nuclear es que todo el mundo, cuando el debate público creo que está viciado y es a veces poco racional, porque la gente cuando oye nuclear enseguida piensa o en un arma nuclear o piensa en Hiroshima, Nagasaki o en Chernóbil o en Fukushima o en Three Mile Islands, que son los 3 accidentes nucleares más importantes del uso civil o comercial de la energía nuclear, ¿no? Y lo que yo creo es que es verdad que el accidente japonés es el más reciente, ¿no? En Fukushima, pero los anteriores sobre todo obedecían
a la falta de lo que yo creo que es los procesos de estandarización y sobre todo a contar con lo que se llama una autoridad nuclear, que ahora todos los países tienen una. En España tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera. Cuando hubo el accidente en Chernóbil, las instituciones soviéticas pues no disponían de estos mecanismos regulatorios de seguridad y por tanto creo que las condiciones de seguridad han cambiado. Es verdad que pueden haber contribuido parte a ese coste, porque de hecho ahora mismo los grandes constructores de nuevos proyectos nucleares son China y Rusia, sobre todo. En China, bueno, China en general está implantando nueva potencia a un ritmo que es prácticamente, o sea, es insuperable por ningún país. China el año pasado instaló más potencia renovable que toda Europa junta, por ejemplo, y está construyendo reactores nucleares a unos ritmos muy elevados. Pero sí que es verdad que uno de los costes en Europa, por ejemplo, en el caso de España, el informe de la Agencia Internacional de Energía para España desglosa los costes de generación eléctrica y en España lo que se veía es que una parte importante del coste de generación era la fiscalidad. Hay ciertos tributos específicos de la energía nuclear, algunos pueden tener sentido porque van sobre todo enfocados a, como sabéis, cuando se decomisiona una planta nuclear, pues hay unos costes muy importantes de almacenamiento de los residuos nucleares que pueden tener media, alta y baja radiactividad en lo que se llaman almacenes temporales centralizados, que son dependencias en las que se pone ahí con condiciones de seguridad muy elevadas los residuos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que la fiscalidad seguramente es necesaria para la gestión con recursos públicos en términos de seguridad de esto, pero luego hay unos impuestos más específicos, etcétera, y los operadores nucleares, unas cosas que se quejan es que la fiscalidad nuclear es muy agresiva y que no les garantiza la rentabilidad a largo plazo. Y aquí hay uno de los factores por los cuales es posible que aunque, por ejemplo, haya un eventual gobierno del Partido Popular que, por ejemplo, Feijóo ya dijo que quería extender la vida de los reactores, o sea, la gente tiene que entender que esto no es una decisión que ordene el Estado. El titular de las infraestructuras nucleares pues son un conjunto de empresas energéticas, ¿no? Iberdrola, etcétera, y por tanto Endesa, etcétera, a través de distintas sociedades propietarias de los reactores y por tanto tienen que ser ellas las que soliciten, las que pidan una autorización de extensión de la vida de la central operativa. Ahora, por ejemplo, el año pasado se le concedió a los 2 reactores de Ascó que operan en Cataluña, que ya es la última que supuestamente deberán tener, que es para operar durante 10 años más. Y por tanto, básicamente tiene que haber una voluntad deliberada de los titulares de las centrales nucleares de querer operar a largo plazo. Pero es que si los titulares ven que no va a ser rentable operar a largo plazo, pues van a pedir el cierre y no van a pedir la extensión, ¿no? Y desde este punto de vista, si vemos que los precios del mercado mayorista se van reduciendo, difícilmente por encima de los 40-50 euros megavatio hora, a largo plazo una central nuclear va a querer operar, porque si es verdad que ofertan a coste marginal cero, un coste variable cero, porque se mantienen operativas siempre, es verdad que a veces tienen unos costes fijos más elevados, ¿no? Y al final pues también tienen que adquirir una energía primaria, como es el uranio, ¿no? Aunque es verdad que con poco uranio puedes operar durante mucho más que, por ejemplo, las necesidades que tiene una central de ciclo combinado de gas, pero sí que es verdad lo que comentaba, ¿no? Que puede ser que parte de eso pueda explicar esta diferencia, ¿no? Que los controles de seguridad no sean los mismos en Rusia o en China, pero yo creo que también hay otros factores que condicionan mucho más. Y básicamente la Agencia Internacional de Energía hablaba de la falta de estandarización, es decir, de proyectos que no estaban lo suficientemente acotados y que había algunos aspectos que no estaban muy claros desde el principio y que se han ido revisando de manera pues periódica hasta conseguir unos sobrecostes. Ahora mismo estamos hablando que hay centrales nucleares que costarán 13.000 o 14.000 millones de euros en Europa. 13.000 o 14.000 millones de euros es el presupuesto del Departamento de Salud de Cataluña, por ejemplo, de un año, ¿no? Y es verdad que es una central de 1.000 megavatios, ¿no? Que eso es mucha potencia, en contraposición a centrales de menor potencia, ¿no? Porque un molino, ¿no? Un aerogenerador tiene aproximadamente 1 megavatio de potencia y claro, con una central de repente tienes 1.000, ¿no? Pero sí que es verdad que en términos de costes pues no están haciendo lo que se esperaría. Gracias, Roger. Una última pregunta que nos pone a Andrés Miguel con respecto a los mini reactores, que creo que algo ya comentabas en el paper. Si quieres hacer una puntilla sobre esto.
Los SMR, los Small Modular Reactors, son bastante interesantes porque tienen algunas particularidades con respecto a los grandes reactores. En el paper justamente comento que la Agencia Internacional de Energía, en sus análisis, básicamente ve que ganarán peso porque hay que tener en cuenta que son reactores de hasta unos 300 megavatios eléctricos instalados, por tanto, un tercio, menos de un tercio de un reactor convencional, y por tanto esto hace que sean mucho más manejables, son más fáciles de desmontar y pueden ser temporales con respecto a reactores que necesitan estar instalados en una infraestructura muy grande, ¿no? Que pueden ser más intensivos en terreno. Por tanto, esto potencialmente puede ser útil para zonas que están aisladas, poco pobladas, pues con un solo reactor pequeño que se pueda poner de manera transitoria en una ubicación, pues podría ser suficiente para abastecer la demanda. Pero uno también de los, digamos, de los contras es que es verdad que se habla mucho de este tipo de reactores pequeños, pero lo cierto es que todavía no hay como un desarrollo comercial a gran escala. Es decir, por ejemplo, también ya me voy al extremo, pero cuando a veces hay éxito con algún experimento de fusión nuclear, enseguida todos es como que tendremos energía eléctrica gratuita siempre, ¿no? Con la potencia del sol y la energía del sol. Pero lo cierto es que desde que se desarrolla algún tipo de energía, o una cosa es desarrollar algo en un laboratorio o en un acelerador de partículas o con unos rayos láser para generarlo, y la otra es llevarlo a una escala comercial escalable, y sobre todo escalable para poder pues, construir X reactores pequeños al año para que tenga unos costes comerciales competitivos. Lo mismo también sucede con el hidrógeno. Ahora mismo generar 1 kilo de hidrógeno verde es muy caro, ¿no? Y necesitamos que a largo plazo estos costes se reduzcan, seguramente que algún mecanismo de incentivación pública pues genere pues un marco estable para que se lleve a cabo esto, ¿no? Pero son prometedores, pero como digo, seguramente tendrían que serlo más o estar desarrollados a una velocidad superior, aunque como digo, una de lo que son las previsiones, los forecasts de la generación eléctrica y de energía de consumo que hace la Agencia Internacional de Energía, básicamente la energía nuclear crece en todos los continentes excepto en Europa y en Norteamérica, porque básicamente, o sea, por ejemplo, en África desarrollará algunos reactores nucleares que no tiene, Oriente Medio, Rusia, China, ¿no? Pero parece que, bueno, ha sido Europa y Estados Unidos los que, y junto con Canadá, Norteamérica, que van a reducir su generación nuclear, ¿no? Y es verdad que o sea, ningún escenario, porque aquí hay muchas veces digamos, el debate de si hay que tener o no un papel, pero es que en la mayoría de escenarios algún papel tiene la energía nuclear. No es que sea 0 o sea 100%, porque esto tampoco va de extremos, pero las previsiones es que siga existiendo y que si el cambio tecnológico permite abaratar costes, pues quizá a largo plazo cambian las perspectivas. Muy bien, gracias, Roger. Y Víctor, quisiera preguntarte, yo entiendo que con todo lo que es la guerra de Ucrania se ha provocado una revolución rapidísima de los mercados energéticos. Entonces, ¿cómo ves a nivel de medio plazo la parte geopolítica? ¿Cómo vislumbras, ¿no? ¿Dónde están un poco los poderes? ¿Cómo va a cambiar un poco el mapa, teniendo en cuenta que quizás Rusia pues tenga algún que otro problema interno? No lo sé, digo para intentar ver a medio, corto, a largo plazo qué es lo que supone esta aceleración de algo tan importante como los mercados energéticos, si crees que la pregunta es correcta. Sí, no, la intento ordenar en dos partes, ¿no? La consecuencia fundamental de la guerra de Ucrania ha sido que la seguridad de suministro se ha puesto en el centro del debate, ¿no? Tenemos el triángulo energético clásico de seguridad, suministro, asequibilidad y sostenibilidad. Se ha rebalanceado el triángulo hacia la seguridad de suministro, no de manera coyuntural, sino para las próximas décadas. Esto lo dijo en octubre del año pasado la Agencia Internacional de Energía. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica de la energía, es una geopolítica más compleja. De manera clásica, la geopolítica estaba centrada en el petróleo, de manera más local o fragmentada del gas natural, pero fundamentalmente cuando estábamos hablando era del petróleo. Esta ha sido la primera crisis energética realmente global que inició a partir del
del gas natural contagió el petróleo, pero lo hemos visto en una inflación de precios generalizada con unos impactos económicos muy severos en toda la economía. Y a raíz de esto, además, ha provocado esta aceleración de la transición energética. Y aquí lo que tenemos el marco de discusión cuando hablamos de geopolítica es la geopolítica de la transición energética, ¿no? Estamos con nuestros políticos, todo en la política internacional, hablando todo el día del concepto de la resiliencia. Estamos mirando nuestras cadenas de valor, mirando dónde tenemos las nuevas dependencias y ver qué vulnerabilidades pueden venir de ahí, ¿no? Entonces aquí los países pues, han desarrollado la política industrial de manera muy importante, ¿no? Se han dado cuenta de que sobre todo en las tecnologías verdes China nos lleva varios cuerpos de ventaja, no uno, ni dos, ni tres, o sea, varios. Solamente hay que ver que la política, por ejemplo, industrial de China, los planes quinquenales o el Made in China de 2015 con plazo 2025 ya fue reforzado con la era de doble circulación hace unos años. Ahora tenemos encima de la mesa el ARA, ¿no? Inflation Reduction Act en Estados Unidos, que al final, aunque tenga este nombre, es un plan de política industrial básicamente para impulsar las energías renovables. Y lo que tenemos en Europa pues es el Next Generation EU, que con la crisis de Ucrania parte de los fondos los hemos redirigido al Repower, pero la clave está al final en la capacidad fiscal que pones detrás de estos mecanismos. Porque también es muy interesante ver en esta respuesta, hablé antes de la coordinación internacional, pero hay la otra vertiente es en dónde nos hemos coordinado menos, ¿no? O dónde hemos hecho la vista gorda. Y aquí tendremos que hablar de la competencia que ha habido entre los diferentes países a la hora de apoyar y mitigar las consecuencias de la pandemia. Estamos hablando de que en toda Europa que son casi 750.000 millones, el equivalente al fondo Next Generation EU que se ha puesto encima de la mesa para mitigar el impacto. El 40% son 650 en el caso de la Unión Europea y de estos 650 el 40% es Alemania, que se ha dejado cerca del 7,5% del PIB para ayudar a sus empresas y hogares en diferentes formas, ¿no? Hogares, consumidores, o sea, rescate de las empresas energéticas, etcétera, con todas las consecuencias para la competencia que esto tiene, ¿no? Entonces, los fondos Next Generation en 2027 se acaba y ahora entramos a las negociaciones de los nuevos fondos europeos o sea, el nuevo plan presupuestario, ¿no? ¿Y qué va a pasar con este tipo de fondos? ¿Se va a articular un plan sustitutivo? Parece que no hay mucha voluntad política, se está hablando de disciplina fiscal. El nuevo gobierno de Finlandia, por ejemplo, ganó con un discurso de disciplina fiscal muy importante, lo tenemos también en Alemania, nuevas prioridades a la Unión Europea, cuando no, pues el Fondo de Reconstrucción de Ucrania, etcétera, ¿no? ¿Dónde queda Europa en esta competición estratégica global, en este entorno? ¿No? Y es pues, precisamente las discusiones que estamos teniendo ahora y cómo va a quedar el mapa, ¿no? Cuando estamos hablando del reshoring, del friendshoring, de toda esta nueva política industrial y las consecuencias que van a tener para los flujos globales comerciales, ¿no? Sí, realmente, Víctor, tienes toda la razón. Hay dos preguntas cortas que nos han puesto para Roger y poco a poco iremos terminando. Es de Juan Agulló. Con respecto a los reactores, dice de torio que fabrica China, una que está, y la otra es por qué queremos Europa salir de las nucleares y perder un competitividad en el resto del mundo. Creo que algo has contestado antes, pero en principio, si quieres. En relación a los reactores de torio he leído algo, pero la verdad no me atrevo a entrar como en profundidad técnicamente, igual como en otros temas, porque al final, o sea, soy economista, hablo como de mercados y precios, no hablo de temas de ingeniería sofisticados, pero sí que he leído algo, pero como digo, no me veo como en condiciones para formular una respuesta. En relación al tema de Europa, etcétera, al final aquí hay una cuestión de política energética nacional, ¿no? Porque cada país tiene unos intereses o por industria nacional, ¿no? Sobre todo el tema Francia, por ejemplo, es porque no solo tiene unos reactores propios, sino que los ingenieros y la industria nuclear francesa, pues también fuera de sus fronteras es muy relevante, ¿no? Es la operación y el mantenimiento de reactores. Por eso EDF, ¿no? Electricité de France, que ahora será nacionalizada del todo por el Estado francés, es lo que se llama un campeón nacional, ¿no? Dentro de lo que es Francia. Y básicamente en Europa se ha decidido apostar por eso, aunque como digo, y seguramente Víctor en este sentido también nos podría comentar algo, es que en los últimos meses se ha configurado lo que se ha venido llamando como una alianza de países
nucleares en el que están en torno a 10-12 países que forman parte de la Unión Europea, encabezados por Francia, pero también están los Países Bajos, recuerdo que creo que está Suecia también, etcétera. Y básicamente estos países pues quieren, ¿no?, que en todos los actos normativos delegados que están habiendo, pues la energía nuclear tenga su papel. De hecho, la propuesta de reforma del mercado eléctrico, lo que comentábamos de los contratos por diferencias, estos contratos no solo podrán ser suscritos para incentivar el despliegue renovable, sino que como mínimo en la propuesta de la Comisión, ya veremos qué sale finalmente del papel que tengan los colegisladores del Parlamento y del Consejo, pero la energía nuclear estaba ahí. Es decir, las centrales nucleares nuevas podían beneficiarse de lo que se llamaban contratos por diferencia, ¿no?, para poder tener un precio estable a largo plazo, ¿no? Por tanto, yo creo que la posición de la Comisión es de que tampoco se quiere explícitamente posicionar de un lado o de otro, porque al final la Comisión es la guardiana de los tratados, hay representados o sea, todos los países tienen un comisario europeo, ¿no? Y por tanto, la Comisión no hay un posicionamiento oficial de decir no queremos energía nuclear o sí. Se muestra como escéptica, dice que el debate tiene que estar basado en datos, pero sí que es verdad que hay unos bloques, ¿no? España, por ejemplo, claramente estaría en el bloque junto a Alemania de que vamos a cerrar nosotros nuestros reactores y que no vamos a querer extender su vida útil. Y luego pues hay un bloque que piensa que debe tener un papel, ¿no? Por ejemplo, en Finlandia, incluso ahora los partidos verdes, hay un bastante consenso político. Hace poco ha entrado en operación uno de los reactores más grandes de Europa en Finlandia, que por cierto también ha tenido unos enormes sobrecostes tanto en euros como en los plazos, que es el reactor de Olkiluoto. Y básicamente pues esto es lo que es la situación actual, ¿no? Es un debate polarizado. Yo creo que en términos de competitividad es verdad que es una energía que, bueno, que puede aportar durante grandes periodos de tiempo, ¿no?, de estabilidad. Solo tiene que ser, ¿no?, las recargas se producen cada 12, 18, 24 meses, pero también hay unos costes, ¿no? Al final yo creo que esto es una decisión de soberanía y de política energética. De hecho, la Agencia Internacional de Energía tiene un trabajo muy bueno específicamente sobre el papel de la energía nuclear en la descarbonización, y entonces dice que algunas de las recomendaciones que están ahí van enfocadas, ¿no?, a los países que han decidido legítimamente mantener operativos los reactores, pero que la Agencia Internacional de Energía tampoco explícitamente dice los países tienen que construir energía nuclear, ¿no? Por tanto, ahí hay una cuestión como digo, de soberanía política, pero ya veremos hacia dónde va el marco regulatorio europeo, que ya digo que cada vez hay en el Consejo Europeo, ¿no?, que al final es donde hay la letra pequeña de las propuestas normativas de la Comisión, y luego en el Parlamento también, es ahí donde los países discuten, y es ahí cuando los representantes franceses quieren algo, ¿no? En el tema del hidrógeno, por ejemplo, también se quería que un triunfo, un gol que se apuntó Francia, era que una de las condiciones era que el porcentaje de emisión de la red eléctrica, es decir, de toda la electricidad que se genera, lo que se llama la intensidad de carbono, es decir, los gramos o kilogramos o toneladas de CO2 que se emiten por megavatio generado o por teravatio, estuvieran por debajo de un umbral. Y claro, esto, la energía nuclear también ayuda y contribuye a que este umbral esté por debajo, porque es una tecnología que, como sabemos, no es emisora en su generación, ¿no? Y por tanto, pues introducir este tipo de matices. Y al final lo que dice, por ejemplo, Francia es la energía nuclear es una energía libre de emisiones, ¿no? Y por tanto es una cosa de que no hablar tanto o sea, si al final es para descarbonizar, es verdad que no es una energía verde, porque cuando hubo mucha polémica con el tema de la taxonomía europea de poner al gas y a la nuclear, ¿no? Siempre que se cumplieran unas condiciones bastante tasadas. Pero en el caso de la nuclear es cierto que descarbonizado, o sea, es una energía que objetivamente contribuye a la descarbonización. Con esto no quiero decir que se te va a adoptar o no, pero que hay una posición política que creo que es legítima, que algunos países quieran adoptar y que, por supuesto, obedece a sus propios intereses. Muy bien, Roger. Víctor, ¿quieres añadir? Sí, quizás solamente añadiría que es muy interesante, ¿no?, ver el distinto posicionamiento, ¿no?, de los países. Normalmente pues, en estas negociaciones sí que hay unos alineamientos, a veces unas cartas de verdad de posicionamiento entre diferentes países. Quizás solamente añadir una capa adicional, que al final es
en qué medida, ¿no?, se mantiene la libre competencia en la Unión Europea y las mismas reglas son para todos. Porque al final estamos hablando de vectores, ¿no?, de una unidad de coste del total de los procesos de los productos. Lo hemos visto históricamente con Francia, y de cara en adelante, ¿no?, cuando estás haciendo público, estás inyectando dinero público en EDF, ¿qué estás haciendo al final, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a contar? ¿Los costes fijos o los costes fijos y los costes variables? O sea, poco a poco, primero permites, ¿no?, va calando en diferentes regulaciones, pero lo fundamental al final, ¿no?, cuando estamos hablando de esa competencia, ¿no?, ¿perdemos competitividad o no? Como hoy mostrado Roger en ese gráfico de los costes de las diferentes tecnologías. En teoría, las renovables van a ser, ¿no?, en precio más competitivas que la nuclear. Pero luego van ocurriendo diferentes cosas, ¿no? Y hay mucho dinero público detrás de la energía nuclear, de los diferentes esquemas, etcétera, y esto afecta a la competitividad de las diferentes economías. Y lo mismo pasa con el hidrógeno verde, con las discusiones que tenemos ahora con las interconexiones energéticas con Europa. Ahora lo tenemos con el tema del hidroducto entre Barcelona y Marsella. ¿Qué pasa con la definición exacta del hidrógeno? Estamos hablando de hidrógeno, ¿no?, de electrólisis renovable, o también va a ser hidrógeno bajo en carbono y por tanto puede entrar la nuclear, ¿no? Vamos a esperar a que haya una buena conexión entre que desarrolle Francia el parque nuclear y tenga yo las conexiones con el centro de Europa para nosotros tener el hidroducto. Es decir, hay una serie de cuestiones también de competencia y de geopolítica intereuropea muy importante detrás de estos debates, ¿no? Y a veces son temas regionales que tú lo miras de un ámbito, pero hay otros países que también pues juegan, digamos, su partida y sus aproximaciones. Si me permites un pequeño apunte, porque me parece muy interesante también como tema de la política de competencia, que es muy importante también en el sector energético. Justamente el problema de la energía nuclear, que eso también lo mencionaba la Agencia Internacional de Energía, es que es tan intensiva en capital, ¿no? La inversión que hay que hacer de entrada es tan grande que muchas veces los operadores privados no disponen de ese capital, y la energía nuclear históricamente pues ha contado con algún tipo de aval, garantía pública, etcétera. Y justamente lo que preocupa mucho ahora, ¿no?, es lo que hay en Europa, el control de las ayudas de Estado, ¿no?, lo que en inglés lo llamamos lo que ha dicho él, ¿no?, el level playing field, ¿no?, el terreno de juego nivelado, que no haya alguien que esté, digamos, dopando de manera artificial su economía con dinero público y por tanto permitiéndole competir dentro de este mercado interior integrado que tenemos en Europa, ¿no? Y una de las cosas que preocupa mucho ahora con el tema de lo que es el control y la incidencia en la competencia, es que muchas empresas, con el mega paquete de ayudas que está dando la Inflation Reduction Act en Estados Unidos, preocupa también que Europa no esté a ese mismo nivel, ¿no? Y por eso ahora también está volviendo un poco el debate, o hablándose de política industrial, ¿no? Un poco históricamente a veces lo que se llamaban los campeones nacionales, ¿no?, que eran empresas que estaban pues promocionadas artificialmente a veces desde las instancias públicas para que fueran, en este caso, bueno, pues los grandes campeones de las economías de cada país, ¿no? Y en este sentido estoy muy de acuerdo que ahora EDF era una empresa que, no hay que olvidar que ya en un 80% era titularidad del Estado, pero los problemas financieros que ha tenido, y en parte hay que decirlo, problemas financieros que han sido una imposición regulatoria derivada por ejemplo, de algunas políticas que ha hecho el gobierno para frenar la escalada de los precios de la electricidad. Y esto es muy paradójico, porque el gobierno lo que hacía era: como yo soy propietario de EDF, utilizo recursos fiscales para evitar que los precios aumenten. Y eso se trasladaba en las cifras de inflación francesas, eran muy bajas, justamente porque el componente en el energético o eléctrico estaba dopado artificialmente a través de políticas fiscales del Estado para contener el precio. Y eso luego los franceses podían decir: tenemos la inflación muy baja, ¿no? Y básicamente eso también ha llevado a EDF a tener problemas financieros. Ya tenía otros, pero ahora el Estado será el propietario de una de las empresas energéticas más grandes de Europa y una de las empresas más importantes del mundo en lo que es la operativa nuclear, ¿no? Y por tanto, la Comisión Europea, de hecho, una de las cosas que sucede en Francia es que, como EDF es una empresa pública que ha construido los reactores con dinero público, si yo soy una comercializadora, claro, yo quiero comprar la energía a EDF, pero claro, EDF, si él también comercializa a nivel minorista su electricidad, él se puede poner un precio mucho más bajo y se lo puede vender a su propia comercializadora, y a mí me puede poner un precio mucho más alto, ¿no? Para introducir competencia en el segmento minorista en Francia, lo que se hizo es que se introdujo un sistema que se llamaba el sistema AREN,
que es el acceso regulado a la energía nuclear histórica. Y básicamente una parte, aproximadamente una cuarta parte, cientos de teravatios de energía nuclear se venden a un precio cerrado de 40 euros megavatio hora, ahora 42, se revisó, para que las empresas puedan acceder a ese precio, porque al final se hizo con dinero público y parte de esa energía no puede ser solo exclusiva para el suministro que efectúa EDF, ¿no? Y por tanto, para introducir competencia, en este caso, paradójicamente, en un segmento del mercado, se impuso que unos operadores pudieran acceder a un precio regulado de EDF. Esto, por supuesto, estuvo supervisado por la Comisión Europea a través de un proceso de supervisión y notificación de ayudas de Estado, ¿no? Por eso, cuando se habla de precios regulados, en el caso francés hay que ir con cuidado, porque partimos de la base que la posición de EDF en el mercado de generación de electricidad en Francia y en el energético en general es de absoluta preeminencia. Es decir, es un casi monopolio brutal, y entonces pues ahí cada caso, como digo, es distinto, ¿no? En España muchas veces se habla de los oligopolios o de los grandes grupos energéticos. En general, los sectores energéticos de generación tienen pocos operadores porque hay unos costes muy grandes, pero, por ejemplo, la cuota de mercado del operador más grande de España, que es Endesa, es de un 25%, ¿vale? Y hay muchos países en los que la cuota del operador más grande es de un 40-50%. En Francia, EDF es de más de un 75%. Por tanto, digo que es verdad que cuando hay pocos operadores en un mercado hablamos de oligopolio, pero hay que ir con cuidado porque hay muchos estados en Europa que tienen una situación mucho más concentrada que la nuestra en el mercado energético. Sí, es apasionante este tipo de mercado, lo que estáis comentando. Si os parece, estamos un poco ya fuera de tiempo. Lo único es, yo entiendo, y hasta donde yo sé, que cada país, y cerramos un poco el tema, debe tener una cartera energética y sobre esa gestionarla, ¿no? Entiendo que como hay tantas limitaciones como todo esto y no es del todo comparable, va a ser difícil, ¿no? Que desde la Unión Económica intente que todo sea realmente transparente, y eso es un problema, yo creo, ¿no? Es decir, porque no todo el mundo tiene la capacidad del sol que tenemos nosotros y por tanto, es decir, si me lo imagino como una cartera de inversión, yo estoy gestionando mi cartera energética diversificada como puedo, y eso tiene que ser competitivo contra Francia, contra Alemania, pero además hemos de comprar de forma masiva. Sí, lo veo un tema complicado, ¿no? Entiendo que es difícil, ¿no? Sí, yo creo que desde el punto de vista financiero, de competencia, sí, en Europa, como he dicho, el hecho de que esté distribuido la competencia energética entre la Unión en casos de emergencia, etcétera, y entre los estados nacionales, condiciona mucho el grado de armonización que pueda haber. Y al final sí que es cierto eso, ¿no? Que habrá países que pues hay una enorme heterogeneidad en cuanto a capacidad fiscal. Hay estados que tienen más margen fiscal que otros para poder dar ayudas, ¿no? Con la pandemia lo vimos muy claramente, el número claro, por ejemplo, Alemania tenía un margen fiscal mucho mayor que nosotros, ¿no? Y en este sentido, pues también, como has dicho, hay condiciones pues también climáticas, geográficas, que tampoco pues pueden ser modificadas, y de ahí de explotarla, ¿no? Pero, por ejemplo, al final esto también va de preferencias políticas. Aquí en Europa me parece que hay un poco de hipocresía, porque nosotros, por ejemplo, hemos prohibido la extracción, o sea, la fractura hidráulica del fracking, pero ahora uno de los principales socios que nos suministra gas es alguien que usa la fractura hidráulica. O sea, básicamente lo que hemos hecho es deslocalizar el riesgo sísmico o geológico, lo hemos deslocalizado para que lo hagan los americanos, pero nosotros les compramos un gas que en su gran mayoría está extraído y de este modo, y esto a Estados Unidos, no estoy diciendo tampoco que haya que apostar en todo el continente por esto, pero que Estados Unidos ha sido por primera vez en los últimos años exportador neto de energía. O sea, Estados Unidos está exportando de manera neta petróleo, gas, y es uno de los principales productores en muchos ámbitos. Por tanto, nosotros hemos tomado una decisión, y al final, si nosotros ahora decidiésemos apostar por la fractura hidráulica, pues quizá tendríamos más recursos, ¿no? Entonces, al final también hay una cuestión yo creo que en general el fracking en Europa, yo creo que había una oposición ciudadana en bastantes países, Sí. Y por tanto, igual que en algunos países, también ha habido una oposición histórica, por ejemplo, a la energía nuclear, y al final también ha terminado imponiéndose, ¿no? Ahora, con las energías renovables, yo creo que nos estamos encontrando, en inglés hay una expresión que se llama "not in my backyard", que son los NIMBYs, ¿no? Que es aquellas personas que hay determinadas infraestructuras que no las quieren pues en el patio de su casa o cerca de su casa, ¿no? Y básicamente esta expresión se usa para toda aquella gente que, por ejemplo, ponen un parque de energía nuclear cerca de
de su casa y no le gusta, pero si lo pone en otro sitio no tiene problema, ¿no? Y creo que a veces la transición energética, una cosa que sucede es que la gente, como no está familiarizada a veces con magnitudes muy grandes, a veces como economista también cuando hablas de cifras de miles de millones en euros, la gente enseguida se pierde. Y en energía, cuando hablas de megavatios, teravatios, gigavatios, etcétera, la gente no es consciente de lo que supone el reto de la transición energética en cuanto a magnitud de instalar potencia. Y la oposición que tenemos aquí en algunos sitios, creo que, bueno, que hay que hacer un ejercicio de... En Cataluña no queremos cerrar las nucleares, pero a veces también no nos gusta que nos pongan redes de alta tensión para que nos lleven la electricidad de Aragón, pero tampoco queremos instalar a nosotros, ¿no? Es un poco qué es lo que queremos reducir el consumo. Entonces a veces es eso. Yo creo que a veces hay diferenciación y temas de política, pero por supuesto, volviendo a la pregunta inicial que me he desviado, desde un punto financiero yo creo que será muy importante analizar cada vez más en el ámbito energético, aunque haya armonización, pues en los progresos renovables que haga cada país, ¿no? Un poco el análisis riesgo-país en relación a cómo se hace, pues por ejemplo, a la deuda pública o a otros parámetros, pues en relación a cuál es el grado de despliegue de cierta potencia, porque esto puede afectar, como he dicho, ¿no? a la competitividad. Y, por ejemplo, la suscripción de los PPAs que comentaba antes, de grandes tecnológicas, si en Cataluña o en una región no se dispone de potencia renovable, pues quizá van a venir menos tecnológicas porque saben que en otras regiones van a poder firmar un contrato de suministro de energía Claro. a largo plazo. Esto tiene una incidencia directa en la competitividad industrial y sobre todo en la industria electrointensiva que necesita de energía para poder llevar a cabo su producción, ¿no? Sí, Roger, es muy importante. Si os parece, yo estoy hablando 2 horas más, pero no creo que nuestros asistentes lo pudiesen soportar. Yo agradezco a Roger Medina y a Víctor Burguete todo lo que nos han dado, todo su conocimiento. Yo he hecho lo que he podido, teniendo en cuenta que no soy especialista en esto, pero que es muy interesante. Agradezco a Bas, Fransen, a Luis Javier Herrero, que hoy está con nosotros, y también a Ferran Teixas. Si no hay más preguntas, yo creo que en principio no. Pues daríamos, bueno, hay alguna pregunta última si queréis. Queremos parques eólicos en toda geografía, ¿con qué límites? Muchas gracias. Bueno, en fin, lo que hemos comentado de que es más importante de lo que parece ser un poco conscientes de lo importante que es tener un buen pool de carteras energéticas que podamos hacer conjuntada con la economía propia, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? Si os parece, creo que podemos cerrar el acto. Espero que a los asistentes les haya gustado y por lo demás agradecer como siempre a las instituciones que nos dan soporte, especialmente Caixa Enginyers, institutos financieros y el Banco Central, Personal Santa Financer, y por lo tanto muchas gracias y estaremos en otro foro pronto, esperemos, con otro tema muy interesante. Gracias Roger y gracias Víctor como siempre. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Gracias a todos.